Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea la hora que tú estés viendo este video. Vamos con las clases de física. Ahora vamos a ver un tema nuevo acerca de las ondas. Seguimos en nuestro salón virtual. Pongámosles toda la atención y las ganas para ver estos nuevos temas. Y si nos hemos atrasado, por favor, le ponemos al corriente con todas las actividades que hemos estado haciendo. Nuestro aprendizaje esperado de este tema es el siguiente. Describe características del movimiento ondulatorio con base en el modelo de ondas, que son las crestas, el valle, el nodo, la amplitud, longitud de onda, la frecuencia, período, y vamos a ver también la diferencia entre el movimiento ondulatorio transversal y el longitudinal en términos de dirección de propagación. ¿Qué es lo que vamos a hablar en este tema? Vamos a hablar acerca del movimiento ondulatorio. ¿Qué vamos a ver acerca del movimiento ondulatorio? Pues vamos a hablar de las ondas y vamos a ver las partes en que se compone una onda, como son la cresta, el valle, el nodo, la amplitud, la longitud y la frecuencia. Y también vamos a ver sobre los tipos de movimientos ondulatorios, que son dos, el transversal y el longitudinal. Les he mandado un video con anticipación para poder entender un poquito de lo que vamos a hablar. Ya debieron haber visto ustedes el video que les mandé. Entonces vamos a ver, de acuerdo a nuestro aprendizaje esperado, qué es el movimiento ondulatorio. ¿A qué se refiere con movimiento ondulatorio? ¿Se acuerdan ustedes que en las clases pasadas o en temas pasados hablábamos que en física había dos tipos de movimiento? El rectilíneo y ¿cuál es el otro? Curvilíneo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entre el curvilíneo vamos a ver el tipo de movimiento ondulatorio. ¿Qué es el movimiento ondulatorio? En la clase, cuando les estábamos preguntando, muchos me decían que es un movimiento que forma, es un movimiento que forma ondas, me decían. Y sí, efectivamente, tienen ustedes mucha razón. El tipo de movimiento ondulatorio es el tipo de movimiento que va a presentar un tipo de ondas. ¿Por qué ocurren estas ondas? Pues estas ondas se forman porque hay una alteración del medio físico que es producido por la perturbación. Puede avanzar en todas direcciones dependiendo del modo y condiciones en las que se propaga esta onda. ¿Qué quiere decir eso? Tipo de movimiento que presenta ondas y ocurre en un medio por la alteración de un medio físico, ¿sí? Debido a una perturbación. Estoy un poquito así medio científico, ¿verdad? Ya en el video que les mandé con anticipación, ahí estábamos viendo unos ejemplos. Para poder entender esto, simplemente vamos a quedarnos con que los movimientos o el movimiento ondulatorio es el movimiento que presenta ondas. Y ahorita vamos a desmembrar todo esto. ¿Qué es el movimiento ondulatorio? Es un movimiento que presenta ondas, ¿sí? Todos los movimientos ondulatorios van a presentar ondas, ¿sí? Eso es lo importante. El movimiento ondulatorio presenta ondas. Ahorita vamos a desmembrar todo este concepto que nos está dando, ¿sí? Entonces, todo movimiento presenta ondas. Vámonos por parte. ¿Qué es una onda entonces? Si el movimiento ondulatorio es representado por una onda, ¿las ondas qué son? Pues las ondas son perturbaciones que se propagan en el espacio transportando energía, pero no materia. Este es el concepto de una onda. Por favor, muchachos,
cuando estén viendo este video, agarren su libreta y escriban todos los conceptos que se están presentando. En este caso ya vimos que es un movimiento ondulatorio y quedamos que los movimientos ondulatorios son los movimientos que se presentan por las ondas, ¿sí? Y aquí estamos explicando también qué es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga en el espacio transportando energía, pero no materia. También suena así un poquito redundante, ¿verdad? Redundante, o sea, un poquito así como que no lo entendamos. También la vamos a estar desmembrando, ¿sí? Dice que una onda es la perturbación que se propaga en el espacio. Si nos vamos un poquito, recordamos un poquito el concepto de ondas, perdón, de movimiento ondulatorio, decía que es un movimiento producido por ondas, ¿sí? Que se mueve en un medio físico. Vamos a explicar esto del medio físico. Cuando el concepto se refiere a que una onda se mueve, se transporta en un medio físico, vamos a hablar sobre los tres estados de agregación de la materia, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Para que una onda se pueda mover, ¿sí? Se pueda transmitir, necesitamos de un medio físico, o sea, necesitamos de un sólido, de un líquido o de un gas. Por ejemplo, miren, en este caso, nosotros vamos a imaginarnos, de acuerdo a esta imagen, que tenemos un balde, un recipiente con agua, ¿sí? Vamos a hablar del espacio físico líquido en este caso. Tenemos el agua y vemos que el agua, sin que nosotros la movamos, sin que nosotros estamos agitando el balde, el recipiente, ¿verdad? El agua está quietecita, está en equilibrio. Vamos a ponerle que está en equilibrio. De repente nosotros agarramos una piedrita, un objeto y se lo dejamos caer sobre el líquido. Como vemos en la imagen, cuando este objeto entra al líquido, rompe ese estado de equilibrio, rompe ese estado de quietud, ¿verdad? Entonces, al caer y meter o entrar en el líquido y romper ese estado de quietud, si ustedes se fijan bien en la imagen, nos empieza a formar una especie de círculos que van desde donde cayó hacia todos los lados. Empieza como a crecer esos círculos. Esos círculos que empiezan a formarse son las ondas, ¿sí? Y esas ondas son producidas por una perturbación. En este caso fue la piedrita que cayó y rompió mi estado de equilibrio del líquido, de mi estado físico, ¿sí? Y se va a propagar en el espacio, o sea, en todo el líquido, ¿sí? Empieza de lo pequeño y se empieza a mover y se empiezan a hacer más grandes. Eso quiere decir que esa onda se va a empezar a mover en todas direcciones. Si ustedes se fijan, el círculo empieza a crecer y no nada más de un ladito se va a ir, sino empieza a crecer y se va a ocupar todas las direcciones, como lo pueden ustedes ver en la imagen. Otra cosa muy importante, la onda no transporta materia, solamente va a transportar energía. Sí, esto es muy importante. Vamos a pasar a entender también qué es una perturbación, porque sabemos que la onda es una perturbación que se propaga en el espacio. Pero ¿qué es la perturbación? ¿Cómo es que la perturbación me produce una onda? Aquí está, perturbación es la alteración que modifica mi estado de equilibrio. Entonces,
Le vamos a llamar perturbación a todo lo que modifica, a todo lo que rompe mi estado de equilibrio. En este caso fue una piedrita, una gotita que yo solté sobre mi líquido, sobre mi estado físico en este caso, ¿verdad? Y rompe todo mi estado de equilibrio. Esto que estamos explicando tiene que ver con el video que les mandé, ¿sí? Ya en el video se empieza a explicar todo y aquí lo estamos explicando los conceptos porque en el video estamos hablando sobre esos conceptos. ¿Estamos? Entonces, sabemos, recapitulando un poquito, que el movimiento ondulatorio es un movimiento que presenta ondas. ¿Y qué es una onda? ¿Sí? La onda es la que es producida por una perturbación. Y ya vimos que la perturbación es la alteración que modifica, que rompe mi estado de equilibrio. ¿Sí? Tres conceptos que estamos viendo, por favor, tres conceptos que hay que tomar apuntes, porque luego nos van a servir para las actividades, para los exámenes, y es muy importante también que nosotros nos aprendamos estos conceptos. Ahora bien, vamos a ver lo que son las partes de la onda. Vamos a conocer cómo está constituida una onda. Y vamos a ver la primera parte, que es esta que nos está mostrando la flechita, y le vamos a llamar cresta, ¿sí? Podemos ver el dibujo, esta línea azul, como aquí empieza, luego desciende y empieza a subir hasta formar una especie de montaña, ¿verdad? A esta parte de arriba, que estamos viendo, las partes de arriba de la línea azul, le vamos a llamar cresta, ¿sí? Que cresta es la parte más alta de la onda, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, esto que también estamos viendo aquí donde está el cursor, y esto otro, son la cresta. Esta línea roja, bueno, puede ser roja, yo la puse de roja para que ustedes vean la diferencia. Le vamos a llamar punto de equilibrio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nombrábamos que tenemos nuestro objeto, nuestro estado físico? Entonces nuestro estado físico se encuentra en un punto de equilibrio, o sea, está quieto, no, nadie lo rompe. Cuando se produce la onda, cuando este estado de equilibrio es roto, ¿verdad? Lo rompe una perturbación. En este caso, por ejemplo, en el estado gaseoso, en mi estado físico gaseoso, yo estoy rompiendo esa quietud a través de mi voz. Mi voz es una perturbación que estoy haciendo, estoy creando, ¿verdad? Y estoy rompiendo el estado físico, llámese aire, y ustedes me están escuchando, ¿sí? Entonces, mi onda sonora empieza a viajar y ustedes me empiezan a escuchar, ¿sí? A través de esta onda. Y sabemos que cuando el estado físico está quieto, le vamos a llamar punto de equilibrio. Y a la parte más alta de una onda le vamos a llamar cresta. Pero si a la parte más alta de una onda le llamamos cresta, ¿cómo le vamos a llamar a esta parte baja de una onda? Le vamos a llamar valle, ¿sí? La parte más alta de una onda es cresta, la parte más baja de una onda es valle, y la línea que vemos aquí es mi punto de equilibrio. Tenemos otra parte que les estoy señalando aquí con esta línea azul, que es de la parte más alta de una onda o de un valle hasta mi punto de equilibrio, le vamos a llamar, ¿sí? A esto le vamos a llamar amplitud de onda, o sea, que es la altura que tiene mi cresta o mi valle. Comienza de la parte más alta de una cresta o de un valle
hasta mi punto de equilibrio. Y a la distancia que hay entre una cresta y cresta, perdón, o valle y valle, le vamos a llamar longitud de onda. Y esta longitud de onda la vamos a representar con la letra lambda, que aquí está. La letra lambda, ¿sí? Es como si fuera una Y de cabeza invertida. Entonces, la longitud de onda es la distancia, o sea, este espacio, la distancia que existe entre cresta y cresta o entre valle y valle, ¿sí? A esta distancia le vamos a llamar longitud de onda. Falta una parte de la onda que son estas intersecciones que vamos a ver aquí, que se las estoy mencionando con una X, ¿sí? Aquí está la otra. A esos puntos donde se cruza, ¿sí? La onda con mi punto de equilibrio, le vamos a llamar nodo. Y aquí está. Jóvenes, estas son las partes de una onda. Por favor, aquí viene mi actividad número 14, que es dibujarlas en tu cuaderno, así como yo te las estoy presentando con color, ¿sí? Y con flechitas y todo. Por favor, dibújala en tu cuaderno y esta va a ser tu actividad número 14. Y esta es la que tú me vas a mandar. Las actividades las vamos a continuar. Nos quedamos en el trimestre pasado con 13 actividades y esta es la actividad número 14 que se va a contabilizar para las tareas del segundo trimestre. Entonces comenzamos con la número 14, ¿sí? Y tienes hasta el jueves 10 para mandarme esta tarea para que se pueda contabilizar, ¿sí? Entonces, seguimos. Aquí está lo que yo te estaba explicando, los conceptos de cada una. Por favor, toma apuntes de cada una de esta parte de la onda que vimos, que es la cresta, que es la parte más alta de la onda. El valle es la parte más baja de una onda. Longitud de onda es la distancia que existe entre cresta y cresta o valle y valle y se representa con la letra lambda. Y aquí te estoy presentando la letra lambda. La amplitud de onda es la distancia que existe entre el punto de equilibrio y la parte más alta de la cresta o el valle. El nodo son las intersecciones donde se une mi punto de equilibrio con mi punto de onda. Y el punto de equilibrio es aquella en la que no existe ningún tipo de oscilación, o sea, está en reposo, ¿se acuerdan? Mi estado físico está quieto, no hay nada. Entonces, a eso le vamos a llamar punto de equilibrio. A estos conceptos, por favor, toma nota, no me los vas a enviar, pero sí es importante que tú los tengas en tu cuaderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque son preguntas de examen. Entonces son preguntas también para las actividades y es muy importante que tú tengas estos conceptos. Ok, pues ya vimos lo que son las ondas y las partes también que se conforma una onda. Ahora vamos a ver, como decía nuestro aprendizaje esperado, sobre los tipos de onda que hay. Vamos a hablar sobre dos tipos de ondas que son las transversales y las longitudinales. En el video que les mandé, repito, ahí también hablamos sobre lo que son los tipos de onda de estas dos, las transversales y las longitudinales. Pues vamos a hablar así, ya de lleno a lo que son las ondas transversales. El concepto nos dice que las ondas, el tipo de onda transversal es cuando las partículas del medio, acuérdense que cuando hablamos del concepto o de las palabras estas que dicen partículas del medio, nos estamos refiriendo a un sólido, a un objeto sólido, a un objeto líquido, a un objeto gaseoso. Por ejemplo, nos podemos referir el líquido pues al agua, el gaseoso pues al aire, ¿sí? Y el sólido pues a cualquier objeto, puede ser madera, ¿verdad? Cualquier objeto que sea sólido, que nos va a ayudar a que la onda se pueda transportar, se pueda desplazar
Solamente que la transversal, las partículas de esta onda, se mueve de manera perpendicular en dirección en que se propaga esta onda. Los ejemplos de ondas transversales están las ondas de luz y las ondas de radio, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos da una ilustración, tienen agarrado un resorte, lo tienen asegurado de un extremo y del otro con una mano, y podemos mover el resorte, ¿sí?, de manera perpendicular, o sea, de arriba hacia abajo. Si nosotros agarramos una cuerda y la atamos, por ejemplo, en la perilla de la puerta, un extremo y del otro extremo, y hacemos movimientos de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, vamos a formar, ¿sí?, unas especies de montañitas, ¿sí?, que suben, que bajan, que suben, que bajan. Y si ustedes se dan cuenta, ahí estamos también formando una onda, ¿sí? Esa onda es la manera en que viaja las ondas de luz, las ondas de radio, ¿sí? Se mueven perpendicular, se mueven hacia arriba, empiezan a formar como una especie de cresta, ¿se acuerdan de las partes de la onda? Luego cuando bajan me forman el valle, la cresta, el valle, la cresta, el valle, la cresta, o sea, se empiezan a ir de arriba a abajo. A ese tipo de ondas les vamos a llamar ondas transversales y son la luz y las ondas de radio, ¿sí? Así se mueven de forma perpendicular hacia el punto avanzando, ¿verdad?, en que se propaga esa onda. Las ondas longitudinales son aquellas en las cuales las partículas del medio, ahí volvemos a ver ese concepto del medio, acuérdense, sólido, líquido y gaseoso, se mueven paralelamente a la dirección en que se propaga el sonido, o perdón, la onda. Y en este caso, el tipo de onda longitudinal es la onda sonora, la onda del sonido. El ejemplo es con un resorte, igual lo agarramos, lo aseguramos de un extremo y lo jalamos hacia nosotros. Cuando nosotros soltemos ese resorte, el resorte tiende a irse hacia el extremo donde está ajustado, pero el movimiento es paralelo, o sea, en dirección en que se va a mover ese resorte. Y sabemos que el concepto de paralelos o líneas paralelas, ¿verdad?, son dos líneas que se van a ir de acuerdo, ¿verdad?, una enfrente de otra, pero nunca se van a unir. Y de esta manera es como viaja, como se propaga el sonido, de manera perpendicular, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos y ponemos nuestra oreja, nuestro oído, vamos a poner en una puerta y empezamos a tocar, ¿verdad? La onda viaja a través de este medio físico. En este caso, mi medio físico es el sólido, es la madera de mi puerta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que la onda va a viajar paralela a la dirección en que se va a propagar el sonido. En este caso, el sonido utilizó este medio físico sólido para poderse transportar. Cuando escuchamos la voz de alguien, ¿sí?, inmediatamente la onda empieza a viajar paralelamente, o sea, hacia enfrente, y se va a empezar a crecer. También lo estamos viendo en el video que se los mandé con anterioridad, ¿sí? Ahí nos los explicaba. Y aquí estamos viendo los conceptos de cada uno. Entonces existen dos tipos de onda, las transversales y las longitudinales. ¿Cómo podemos diferenciar una de otra? Pues el transversal, el movimiento es perpendicular y el longitudinal es paralela a la dirección en que se propaga. Y los ejemplos son transversales, las ondas de luz y ondas de radio. Y las longitudinales tenemos la onda del sonido. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver los siguientes conceptos, que son las propiedades del movimiento ondulatorio. ¿A qué se está refiriendo esto?
a dos conceptos muy importantes. Y el primer concepto que vamos a manejar en este tema es el concepto, la propiedad llamada período. ¿Qué es eso? Pues el período, déjenme decirles que es el tiempo en el cual se produce una onda. Es decir, el tiempo que transcurre entre se formen dos valles o dos crestas consecutivas. Y cuando hablemos del movimiento ondulatorio y nos estemos refiriendo a lo que es un periodo, ya vamos a saber qué es el tiempo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que cuando vimos los problemas de velocidad, hablábamos de tres conceptos, que es la velocidad, la distancia y el tiempo? Cuando hablemos de movimiento ondulatorio y nos estamos refiriendo al tiempo, es el período. Y el período es el tiempo que tarda, ¿verdad? Que transcurre en que se forman dos crestas o dos valles consecutivos. Es muy importante que nos acordemos de este concepto. Y el período lo vamos a representar con una T minúscula, que es el tiempo. Otra propiedad del movimiento ondulatorio tenemos a la frecuencia, que es la frecuencia. Lo vamos a representar con una letra F minúscula. ¿Sí? Acuérdense muy bien todo esto, tomen apuntes, es muy importante. Y también es muy importante que ustedes lo vayan agregando en su tarjetita que estamos haciendo. Acuérdense que estamos llevando unas tarjetitas. Y la frecuencia es la cantidad de ondas que se producen en un tiempo. O sea, en un periodo. La frecuencia es la cantidad de ondas que se producen por un tiempo. Algo muy importante, jóvenes, que la frecuencia o la unidad para medir la frecuencia es el hertz. Y su símbolo es H mayúscula, Z minúscula. Cada vez que nosotros hablemos de hertz, así lo vamos a representar. H mayúscula con Z minúscula, que es la equivalencia a una onda por ciclo, ¿sí? El kilohertz equivale a 1000 hertz y el megahertz equivale a 1.000.000 de hertz. ¿Dónde han escuchado ustedes la palabra hertz? Bueno, tal vez ustedes ahorita no, porque son la nueva generación, pero sus papás, incluso yo, o tal vez algunos de sus hermanos, cuando teníamos radio y teníamos que, llámese, sintonizar alguna estación, siempre en el radio hay una marca, ¿verdad?, que dice HZ. Y eso significa la palabra hertz. Te dicen allá, no sé, una estación de radio que diga, la que buena, transmitiendo a 1200 Hz o 97.8 Hz, ¿sí? A eso se están refiriendo, que es la frecuencia, es la cantidad de ondas que se producen por un tiempo, ¿sí? Algo muy importante que nos está diciendo, dice, entre la frecuencia y la longitud de onda existe una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice entre la frecuencia y la longitud de onda existe una relación inversamente proporcional? Vamos a traducirlo. O sea, es decir, que cuanto mayor es la longitud de onda, menor es la frecuencia. Y cuanto menor es la longitud de onda, mayor es la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno es mayor, el otro tiene que ser menor. ¿Estamos? Cuando la longitud o el espacio entre onda y onda es mayor, mi frecuencia va a ser menor. Y cuando mi frecuencia es mayor, mi longitud de onda es menor. En el video que se les mandé, ahí les estoy mostrando los ejemplos. ¿Estamos?
Como estamos hablando sobre el movimiento ondulatorio, vamos a hablar sobre ciertas características también que tiene el sonido. Sabemos que el sonido es un tipo de onda que, recordemos, será transversal, será longitudinal. A ver, chéquenme sus apuntes, los debieron haber copiado. Acuérdense, uno era transversales y los otros eran longitudinales. ¿Sí? ¿Ya lo checaron? Muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente presentación. Las características del sonido. La primera característica que vamos a hablar es el tono. ¿Qué es el tono? Simplemente el tono es el que depende de la frecuencia. ¿Se acuerdan? Acabamos de ver el concepto de frecuencia y ya debieron ustedes tomar apuntes sobre qué es la frecuencia. Y nos dice que cuanto más alta sea la frecuencia, más aguda es. Y cuanto más baja sea la frecuencia, más grave es. A eso se refiere, al tono, ¿sí? Dice que la frecuencia cuanto más alta sea, más aguda es. Cuanto más baja sea, más grave es. Entonces eso nos va a ayudar a diferenciar ciertos tonos uno de otro, ¿verdad? La otra característica que tiene es la intensidad y dice que depende de la amplitud de la onda y se define como un sonido fuerte, un sonido débil, ¿sí? Entonces, la amplitud, ¿se acuerdan que es una parte de la onda? La amplitud de onda, el concepto nos dice que es la parte más alta de una cresta o de un valle y entre mi punto de equilibrio. O sea, es la distancia que existe entre la parte más alta de mi cresta o de un valle y mi punto de equilibrio. La altura que va a tener esa onda, ¿sí? Esa cresta o ese valle puede ser, ¿sí? Fuerte, puede ser débil, de acuerdo a la altura que tenga mi cresta o mi valle. A eso se le va a llamar intensidad. Y la siguiente característica del sonido es el timbre, que es la que nos permite identificar a las voces o instrumentos uno de otro. Cuando, por ejemplo, habla fulano de tal y habla sotana, sabemos quién nos está hablando. Cuando nos habla papá, cuando nos habla mamá, enseguida identificamos, ¿verdad? Por el tipo de voz, por el tipo de timbre, identificamos quién nos está hablando. Cuando toca una guitarra, cuando toca un piano, cuando tocamos un saxofón, enseguida identificamos, está tocando un piano, está tocando las maracas, está tocando el pandero, está tocando la guitarra, el trombón, la corneta, ¿verdad? La trompeta. Entonces, el timbre es lo que nos va a ayudar a identificar las voces o unos instrumentos unos de otros. Y estas son las características del sonido. Igual, les recuerdo, tomen apuntes, copien todo esto que hemos estado viendo, porque es muy importante que ustedes lo tengan, ¿sí? Ya en el video anterior, se lo repito nuevamente, vimos los ejemplos y la explicación y ahora estamos viendo los conceptos que es lo que ustedes deben de tener en su libreta. No me lo van a mandar, solamente me van a mandar la actividad número 14, que es el dibujo de las partes de una onda. Pero estos conceptos es importante que ustedes lo tengan en su libreta. Hasta aquí terminamos lo que es la teoría, pero viene lo que a ustedes les encanta y les fascina. Ejemplos de los ejercicios que vamos a ver, porque como se los dije y lo vimos en la primera clase cuando vimos el concepto de física, ¿verdad? Que física no es una materia teórica solamente, sino que también es una materia práctica experimental. Y aquí tenemos los ejemplos de los próximos ejercicios que vamos a ver.
por favor, estén muy atentos a esto que vamos a explicar, porque de ahora en adelante vamos a ver también problemas. Tengan a la mano su formulario, porque también quiero que vayan apuntando todas las fórmulas que vamos a estar viendo de acuerdo con estos ejemplos. Y nos dice aquí el primer problema. Un niño ató una cuerda a un árbol con una longitud de 40 centímetros entre cada onda y notó que entre cada onda tenía una velocidad de 8 centímetros por segundo. Nos pide que calculemos la frecuencia. ¿Se acuerdan que antes de contestar los problemas tenemos que poner nuestros datos, nuestra fórmula, nuestra sustitución, nuestra operación y nuestro resultado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que veamos cómo se está haciendo y sepamos si en dado caso nos llegamos a equivocar, dónde nos equivocamos, dónde esto, dónde estuvo nuestro error, poder corregirlo, ¿estamos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros datos. ¿Y qué datos nos está dando del problema? El primer dato que nos está dando es la velocidad en la cual se movían estas ondas, ¿verdad? Y la velocidad son 8 centímetros por segundo. El segundo dato que nos está dando, ¿se acuerdan de este símbolo? Este símbolo es la letra lambda, ¿sí? Y es la que nos va a decir, nos va a representar a lo que es la longitud de onda. En este caso nos está diciendo que la longitud de onda son de 40 centímetros. ¿Y qué nos está pidiendo buscar o encontrar? La frecuencia. Por eso tengo puesto un signo de interrogación. No la conocemos, pero es lo que vamos a buscar. Y como nos está pidiendo que encontremos la frecuencia, ¿sí? Perdón por estos ruidos de moto, pero es inútil, ¿no? Parece que a propósito lo hacen. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la frecuencia. ¿Y cuál es la fórmula de la frecuencia? Pues frecuencia es igual a longitud de onda entre velocidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a la sustitución. Que vamos a dividir la longitud de onda. ¿Cuánto es la longitud de onda? 40 centímetros, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre la velocidad, que son 8 centímetros. ¿Estamos? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Simplemente quitamos de la fórmula la letra y pusimos su valor que nos los está dando en los datos, ¿sí? Y tenemos 40 centímetros entre 8 centímetros sobre segundo. ¿Y se acuerdan qué es lo que debemos de hacer aquí? Cuando nos da dos unidades de medida iguales, pues simplemente lo que vamos a hacer es cancelar las dos unidades de medida iguales. En este caso estamos hablando de centímetros y centímetros aquí. ¿Y cuál nos está quedando? Efectivamente nos está quedando segundos. O sea que el resultado lo vamos a tener en segundos. Y hacemos nuestra operación, que es una división. Y el número de arriba, que en este caso es la longitud en la fórmula, es el que va a ir dentro de mi caja divisora. No lo podemos invertir, abusados. Nos dice que es 40 entre 8 y 40 va a ir dentro de la caja divisora y los 8 centímetros va a ir fuera de la caja divisora. Y la operación es dividir 40 entre 8. Tienen ustedes allá su calculadora, pues háganlo y nos va a dar 5. Les dije en la sustitución que nos quedó segundos, ¿verdad? Pero como estamos hablando de movimiento ondulatorio, el tiempo, en este caso los segundos, lo vamos a representar por hertz. Cada vez que nos dé el resultado segundo, el resultado siempre va a ser hertz. ¿Estamos? El tiempo lo vamos a convertir en hertz. En este caso, el resultado era 5 segundos y el resultado va a ser 5 hertz. Esto es nuestro problema. ¿Sí? ¿Está quedando claro?
Bueno, vayamos con el siguiente ejemplo y nos dice igual, mismo ejemplo, pero cambiamos los datos. Y dice, un niño ató una cuerda a un árbol con una longitud de 8 dam. Acuérdense que yo les dije que íbamos a estar manejando solo la simbología que es dam. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que es dam? Ok, entre cada onda y notó que tenía una frecuencia, ojo, ¿se acuerdan que vamos a hablar también sobre frecuencia? Miren, aquí la frecuencia se los estoy dando ya no les estoy diciendo 3 segundos, les estoy diciendo frecuencia 3 Hz, o sea, 3 Hz, ¿verdad? Saquemos nuestros datos entonces y el primer dato que tenemos es la velocidad, no la tengo, por consiguiente no la conozco. Pero sí tengo otro dato que es la longitud de onda y nos dice que la longitud de onda es de 8 dam. A mí ya se me olvidó que es dam, pero a ustedes no, ¿verdad que no? Estoy seguro que a ustedes no se les ha olvidado que es dam. A mí por mi edad creo que ya se me está olvidando las cosas. ¿Se acuerdan que les dije que lo apunten en su libreta? Lo apunten en su formulario, consúltenlo. Si no se acuerdan que es dam, consúltenlo. Y la frecuencia que es 3 Hz. ¿Qué era 3 Hz? ¿Alguien me puede decir qué es 3 Hz? ¿A qué se refiere Hz? Muy bien, a la frecuencia, ahí lo estamos viendo. Ok, ya tenemos nuestros datos, ya tenemos aquí, ¿verdad? Sabemos que no tenemos, que es la velocidad, por consiguiente, ¿qué fórmula voy a usar? Ah, pues la fórmula que voy a usar es la fórmula para encontrar la velocidad, ¿verdad? En la cual se movía esa onda. Y la fórmula para encontrar la velocidad es lambda o longitud de onda entre la frecuencia. Fíjense, lo único que cambió es el lugar. En vez de que la velocidad esté dividiendo, ahora es la frecuencia la que va a estar dividiendo, ¿sí? Con la fórmula anterior. Hacemos nuestra sustitución entonces y tenemos velocidad es igual a el valor de la longitud de onda que es de 8 dam. Y por si no lo han buscado es decámetros. Y la frecuencia es de 3 Hz. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra operación que es una división. No en todo se divide, ¿eh? En estos dos sí, porque la fórmula nos los está pidiendo. Vamos a dividir 8 decámetros entre 3 Hz. Seguramente ustedes se están preguntando, maestro, ¿y por qué ahí no canceló como en el primer ejemplo? Acuérdense que simplemente vamos a cancelar cuando, por ejemplo, en este caso del primer ejemplo, tenemos dos unidades de medida, pero dos de ellas son iguales. O sea, tenemos 3 unidades de medida. Estamos hablando de 40 centímetros, 8 centímetros sobre segundo. Y en este solamente tenemos 2 unidades de medida, pero diferente. O sea, aquí no pasa nada. Aquí en vez de que se cancele, se van a unir. ¿Estamos? Y dividimos los 8 decámetros entre los 3 Hz y el resultado es 2.6A. Como ya les dije que se unían las dos unidades de medida, en este caso es 2.6 decámetros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que se formaban casi un poquito más de 2.2 ondas y media cada, ¿verdad? Decámetro por segundo. O sea, una onda se formaba. Esta distancia tenía, ¿verdad? A esa velocidad se movían de 2.6 decámetros sobre segundo por onda. ¿Sí? Entonces, este es nuestro segundo ejemplo. Ya vimos dos fórmulas, la fórmula de frecuencia y la fórmula de velocidad. ¿Cuál fórmula nos falta? Nuestro tercer ejemplo dice, a Mónica le dejaron que encontrara la longitud de una onda cuya frecuencia era de 20 segundos.
entre ellas y se movía a una velocidad de 8 centímetros sobre segundo. Ayúdale a resolverlo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Exactamente, poner nuestros datos, nuestra fórmula, nuestra sustitución, nuestra operación y nuestro resultado. Y comenzamos, tenemos la velocidad de ellas, sí, se movía esta onda a 8 centímetros por segundo. Tenemos la frecuencia, también una frecuencia de 20 segundos. Y tenemos nuestra longitud de onda, claro que no la tenemos, entonces es lo que vamos a buscar. Quiero que ustedes noten algo muy importante, se los he dejado así para ver qué es lo que ustedes me decían. Seguramente levantaron su mano, maestro, ¿por qué en frecuencia .20 segundos? Ah, muy bien. Acuérdense que los segundos es la hertz. Entonces no vamos a nombrar segundos, vamos a nombrar hertz. La frecuencia es de 20 hertz. ¿De acuerdo? Muy bien, a mí me gusta poner estos ejemplos así para ponerlo. Nada más que aquí en la presentación pues ya no lo puedo corregir. Es 20 hertz. Tenemos nuestra fórmula. Entonces, que vamos a buscar la longitud de onda, ¿sí? Entonces, nuestra fórmula es sobre longitud de onda y la longitud de onda es igual a frecuencia puntito velocidad. Aquí ya no vamos a dividir. ¿Por qué les puse puntitos? ¿Se acuerdan que eso los había yo resuelto en los temas anteriores? No podemos poner una X que significa multiplicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a confundir porque estamos usando letras. Entonces ponemos un puntito que va a significar que vamos a multiplicar la frecuencia por la velocidad. Tenemos longitud de onda es igual a 20 segundos o 20 Hz por 8 centímetros sobre segundo. O sea, vamos a multiplicar 20 por 8. En este caso, como aquí tenemos nuevamente los segundos y segundos, ¿sí? Entonces los vamos a quitar y tenemos, desaparecemos. ¿Se acuerdan que por qué les puse 20 segundos de allá? Entonces, para que ustedes vean que se va a cancelar y el resultado nos lo tiene que dar allá. Entonces, nos va a quedar centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la longitud de onda de este problema nos tiene que dar como resultado la unidad de medida en centímetros. Y multiplicamos 20 por 8. Aquí tenemos nuestra multiplicación. La hacemos en la calculadora que tenemos a la mano y tenemos el resultado que la longitud de onda era de 160 centímetros. ¿Sí? Ese es el resultado de nuestro problema. Y aquí estamos viendo la tercera fórmula que utilizamos para encontrar la longitud de onda. Ya vimos el de la frecuencia, ya vimos el de la velocidad y ahora estamos viendo el de la longitud de onda. ¿Sí? Sencillitos. No les estoy diciendo que conviertan, no les estoy diciendo nada aquí. Fíjense cómo los fuimos resolviendo utilizando nuestras fórmulas. Es muy importante que identifiquemos cuándo dividimos y cuándo multiplicamos. A muchos se les hacía bolas, pero la fórmula nos está diciendo cuándo dividimos, cuándo multiplicamos. ¿Estamos? Ok, pues aquí terminamos lo que es la explicación de este tema y pasamos a lo siguiente. Ejercicios. En actividad número 15 dice resuelve los siguientes problemas. No les estoy dando el problema. Ya comencé con lo primero, ya les estoy dando los datos. ¿Estamos? Y aquí tienen los datos. En el problema número 3 van ustedes a buscar la velocidad. En el problema número 4 ustedes van a buscar la frecuencia. En el problema número 5 ustedes van a buscar la longitud de onda. Igual me lo van a mandar. Este sí me lo van a mandar. Es la actividad número 15. Acuérdense, los problemas se resuelven con lápiz, no con pluma. ¿Sí?
Eso es muy importante porque con lápiz podemos corregir, podemos borrar, de preferencia jóvenes con un borrador blanco. Esta es mi actividad número 15. Aquí, igual, son otros 3 problemitas. Entonces tenemos 2 actividades más. Tenemos para entregar la actividad 14, la 15 y la 16. Y aquí tenemos, ¿verdad? Nuestros datos. Ya les saqué los datos. Ya ustedes nada más le van a poner la fórmula, la sustitución, la operación y el resultado. Nada más tuve un error allá de sustitución. Dice su sustitución. Ahí me pasé por una U en la rapidez de escribir, ¿verdad? Según yo revisé, pero sabemos, a cualquiera se nos va un error. Entonces, jóvenes, por favor, espero sus actividades a más tardar el día jueves 10 de diciembre para que se pueda contabilizar en sus nuevas actividades para el segundo trimestre. Cualquier duda, pueden contactarme a mi número de WhatsApp y ya lo explicamos. Esto que estamos viendo lo explicamos el jueves que nos conectamos. Los que se conectaron ya tienen un antecedente de este. Ahora el que no, pues que se vaya apoyando en este video. Pero cualquier duda también que tengan, pueden consultarme, ya saben mi número y yo les voy. O porque el próximo jueves los vamos a estar revisando. ¿Estamos? Pero ya me lo debieron haber ustedes mandado para que se contabilice. ¿Ok? Pues pasen ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea a la hora que estén viendo ese video. Para contestar, esto es muy importante que tengas a la mano tu libreta, tu formulario, tu lápiz, tu calculadora. Entonces espero tus actividades. A más tardar el jueves 10 de diciembre. Por favor. Muchas gracias.